de actuación para veterinarios, en realidad. Lo puede consultar todo el mundo, evidentemente, pero es un protocolo para actuación para que los veterinarios sepan un poco a qué atenerse, porque hay mucha gente que no, muchos veterinarios me refiero, que no controlan de medicina poblacional, ¿de acuerdo? Es un protocolo que habla de los gatos en general, que siguen siendo muy desconocidos. Es decir, tenemos muchos compañeros veterinarios que siguen, no digo odiando, pero sí desconociendo mucho a los gatos, ¿vale? Entonces, hablan de cómo aparecen las colonias felinas. No voy a entrar aquí en este tema, porque todo el mundo puede estudiar lo que quiera. También el posicionamiento se puede encontrar en internet, ¿de acuerdo? Hablan de la interacción entre los gatos y los humanos. Todo esto, os repito, que no es de mi propia cosecha, sino que esto es lo que dice el posicionamiento. Y hablan de esa relación entre los gatos y los humanos que, evidentemente, como todos sabemos, es muy compleja. Esto lleva esta relación una gran carga emocional desde el punto de vista positivo, cuando las cosas salen bien, pero también desde el punto de vista negativo, porque desgraciadamente todos conocemos que las cosas en muchas ocasiones no salen bien. Es importante que en esta relación que existe entre los gatos y los humanos se sepan todos los aspectos, porque hay demasiadas informaciones de demasiada gente que no están excesivamente contrastadas. Entonces, este posicionamiento nos ayuda a que algunos aspectos técnicos se puedan contrastar un poco más. Habla también de las políticas que las administraciones hacen sobre esas colonias felinas, que en muchísimas ocasiones pues, todos hemos podido comprobar que son bastante polémicas. Las características de los gatos también son explicadas, porque sí que es interesante, como Cristina nos ha comentado anteriormente, conocer un poco cómo son los gatos. Los gatos siempre nos cansamos de contar, pero nunca es suficiente de que no son perros pequeños, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una de las principales máximas que solemos tener. Entonces, si sabemos que los gatos son como son, pues les podremos entender mejor, y algunos comportamientos que pensamos que pueden ser malos, nocivos, dañinos, pues a lo mejor no lo son tanto. Son animales que son, como todos sabéis, cazadores, que son carnívoros estrictos, no son veganos. No, esto es importante porque siempre es la pregunta recurrente: yo soy vegano, o soy vegetariano, o lácteo, pero quiero que mi gato sea así. ¿Puede serlo? Pues no, desgraciadamente no. Entonces es importante que tengamos en cuenta. Son, como Cristina nos ha comentado, muy territoriales, y que para bien o para mal son capaces de ser asociables, de vivir en una sociedad, porque son territoriales, pero si pudieran serían individuales, ¿de acuerdo? Pero son asociables en pequeños grupos bajo ciertas circunstancias, y ya hemos visto cómo Cristina nos ha contado algunas características. Las circunstancias son cuando los recursos en un territorio son abundantes, son capaces de cumplir esas asociaciones. Importante la recomendación del GENFE en cuanto a la figura del veterinario. Es importante. Esta foto es de una compañera que nos vino a visitar hace 2 o 3 semanas del Hospital Felino de Oporto, que están también especializados solo exclusivamente en medicina felina, y tienen un convenio, un concierto con la ISFM, la Sociedad Internacional de Medicina Felina, que ahora se llama ICARE, que implanta allí donde se quiera y donde se lo solicite programas test, o sea, lo que aquí denominamos programas test, de forma totalmente altruista, ¿vale? Si queréis información os podemos dar más. En cuanto al papel de los veterinarios, es importante que el veterinario esté formado en medicina poblacional. Es muy importante, y no tanto en medicina individual. El hacer esta diferenciación es para que
determinar, o sea, poder actuar de una forma eficaz cuando se habla de medicina poblacional, que a diferencia de la medicina individual puede conllevar retrasos en las actuaciones en algunos animales y eso puede provocar alteraciones importantes en las colonias, ¿vale? Incluso, pues, sobre todo, aumentos en los costes de las actuaciones veterinarias, que esas cosas también se tienen que tener en cuenta. Y ahí intervienen, pues, actuaciones tan chocantes como el testar o no a los animales, el vacunar o no a los animales, desparasitar, es decir, todo tiene mucha discusión. Tienen que estar también preferentemente formados en etología felina, por lo mismo, por conocer las características propias de los gatos, y tratar de diseñar, junto con los responsables y los cuidadores de las colonias, protocolos de actuación en función de una serie de variables, como pueden ser el tamaño, los recursos de los que se disponga para cuidar esa colonia, y tratando sobre todo de establecer un orden de prioridades. Cristina ya nos ha adelantado una serie de cuestiones, es decir, si no tengo muchos recursos, a lo mejor hay algún tipo de actuaciones que puedo obviar para hacer otras. Si por cada test que hago quito de esterilizar a un gato, pues ahí tenemos la respuesta. Evidentemente, cuando ya tenemos al gato capturado, como técnicos, recordar que somos veterinarios, que yo soy veterinario y hablo desde mi punto de vista, ¿de acuerdo? Pero evidentemente no se tarda nada en hacer todas estas cuestiones. El examen físico, evidentemente la esterilización, que es lo que nos tocaba, desparasitar, vacunar, test de leucemia e inmunodeficiencia. Veremos, es decir, hay mucha controversia, sigue habiendo controversia y ahora mismo el jefe también tiene un posicionamiento al respecto, ¿vale? Identificar, con chip, cortes en las orejas. Esto da lo mismo, es decir, pero saber, como decía Cristina, de qué manera identificar a los animales que han sido manejados inicialmente. Tener recursos o tener conocimiento de saber qué gatos son posibles para ser socializados y posiblemente darles una adopción o regresar a las colonias a los que no sean socializados. ¿De acuerdo? Y también una actuación ante la llegada de gatos nuevos. Es importante. En cuanto a la alimentación, la propuesta y la postura del grupo Genfe, que lo recoge aquí, es que tiene que ser cuidadosa y diseñada por los cuidadores, por los veterinarios, sabiendo que en función de esa colonia será recomendable alimentar más o menos en función de una serie de criterios. Y los criterios son, si alimentamos de una forma incontrolada, lo que estamos haciendo es aumentar el recurso de la colonia y muy probablemente aumentar la colonia. ¿De acuerdo? Tenemos que tener cuidado con las ordenanzas municipales. Siempre ocurre y hay noticias de que por tratar de amedrentar a algunos cuidadores de algunas colonias, la administración en algunas ocasiones pone multas ejemplarizantes y eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Es decir, de lo que se trata es de que, ya no digo que ir de la mano de las administraciones porque es imposible, o sea, por lo menos aquí en la Comunidad de Madrid es imposible ir de la mano de las administraciones, pero sí por lo menos no dar más argumentos a los detractores de los animales. Entonces, ser un poco cuidadosos y tener en cuenta esas ordenanzas. No digo que no alimentar, evidentemente, no sé si me estoy explicando bien, ¿no? Hacerlo de forma adecuada. Eso es. Ya escondido, si puede ser. No, pero por ejemplo, es decir, disculpadme un segundito que sigo y me vais a entender. Conociendo esas características de los gatos, sabiendo que si vas a dar un alimento que es inadecuado, es probable que lo coman menor, pues si lo sabemos, pues no quedarán restos, ¿de acuerdo? Se trata de si tenemos que poner comederos, que la disposición de los comederos sea de una forma ordenada, que haya 3 o más puntos para dar la sensación a la colonia de que los recursos están bien distribuidos.
lejos de zonas de paso o de areneros, que sean fáciles de acceder a ellos para tener una fácil limpieza. Con eso lo que estamos haciendo es mejorar todo el entorno, no producir malos olores ni dar más argumentos a los detractores. ¿De acuerdo? Ponemos puesto la misma foto. Saber que la alimentación en los gatos no es un acto social, es una necesidad, es un recurso, ¿vale? Nosotros nos sentamos a comer, charlamos, tomamos unas copas, hablamos, pero para los gatos no es un acto social, es decir, no son grandes amiguitos, ¿vale? Ponemos las raciones y la máxima importante es que si la comen en menos de 15 minutos, sabemos que el recurso es insuficiente y hay que aumentar las raciones. Si la ración permanece más de una hora, sabemos que es demasiado, con lo cual hay que disminuir la ración. Todo ello con el fin de, primero, por un lado, mantener el recurso de la alimentación de forma adecuada, pero tampoco pasarnos para que puedan existir restos de comida que puedan molestar el olor al vecindario o a los detractores. Lo que estamos haciendo es tratar de defendernos un poquito. ¿De acuerdo? En cuanto a las zonas de alimentación, pues también se podrían hacer, de eliminación, también se podrían hacer algunas cuestiones. Evidentemente uno piensa que los gatos van a eliminar sus deposiciones en cualquier sitio, pero ellos son muy cuidadosos, con lo cual si nosotros podemos dirigir en alguna medida colocando areneros adaptados, pues también podremos localizar esas áreas, ¿de acuerdo? Que sean fáciles de acceder para limpiarlas bien, evidentemente alejadas de los puntos de alimentación y de las zonas de paso. Por lo mismo, para evitar olores y conflictos sociales, evidentemente. ¿De acuerdo? Esta es la idea fundamental, es decir, no demos más argumentos a los detractores, porque de esta manera tendremos un poco menos en contra a esos detractores y sobre todo a la administración, que es la que nos puede perjudicar a la colonia. Entonces, el jefe también se posiciona en cuanto a las pruebas rápidas de retrovirus. Vamos a ver, a mí no me gusta ser categórico y me refiero con esto a que todo tiene una lectura. Es cierto que han muerto muchos más gatos por ser positivos a leucemia que de la propia leucemia. Eso es incontestable, pero lo que nosotros, el grupo Genfe, dice es que aquí hay dos vertientes. Pero primero, lo que dice es que en un principio las pruebas de leucemia y inmunodeficiencia no son tan necesarias, pero sobre todo no son tan necesarias siempre y cuando no se tenga un plan B. ¿Me explico? Es decir, si yo no tengo un plan B, es decir, si yo sé una información al hacer un test, si no sé luego posteriormente manejar esa información, es decir, si tengo positivos y posteriormente no tengo qué hacer con ellos, lo preferible es no saberlo. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Como todos sabemos, en los programas de captura y esterilización y retorno no son puros a 100%, en el sentido que muchos de estos animales son socializables y muchos de estos animales pueden ser dedicados a ser adoptados. Entonces, el problema está en que tratando de hacer una norma, como por ejemplo la no esterilización, resulta que estos animales pueden pasar desapercibidos y pueden entrar en colonias reducidas, en casas multitask, en casas de acogida, que no sin tener un control, y pueden transmitir enfermedades como la leucemia y la inmunodeficiencia y crear un auténtico problema en esta cosa. Es decir, que no solo hay una colonia urbana o rural grande, sino que en muchas ocasiones estos animales son derivados a microcolonias como pueden ser las casas de acogida o las casas multitask, ¿de acuerdo? Entonces, tenerlo todo en cuenta, porque nosotros que estamos del lado malo de los gatos, que es el lado de la enfermedad, nos toca vivir toda esta realidad, ¿de acuerdo? Entonces, no soy categórico en este sentido, ¿de acuerdo? En un principio, la recomendación es, si no vamos a saber qué hacer con los gatos que puedan dar positivos y van a ser retornados a la colonia, pues no es necesario. Pero si un gato va a ser manejado posteriormente de otras maneras, evidentemente ese gato tiene que ser testado. ¿Me explico?
En cuanto a las vacunaciones, también hay bastante controversia en cuanto a la eficacia de vacunar a un gato al que le puedes coger una sola vez o no. El posicionamiento GENFE dice que, y vuelvo a comentar, es decir, no es que sea el GENFE solo, sino que este posicionamiento también se ha hecho en base a una serie de estudios. Dice que una sola vacuna es siempre mejor que nada. Puede que una vacuna no evite una enfermedad individual a un gato, pero sí puede evitar una epidemia, ¿de acuerdo? Esta es una máxima que debemos saber. Con lo cual, es interesante tenerlo en cuenta si hay recursos para ello, ¿vale? En cuanto a la desforestación, nada más que hablar de lo que ha dicho Cristina, pero sí que es importante, ¿de acuerdo? O sea, tenerlo en cuenta también, ¿vale? Hay estudios que demuestran que los programas de vacunación, desforestación y esterilización conjunta en un mismo acto, desde el punto de vista médico, son razonables y son deseables, por ejemplo, en estas situaciones, ¿de acuerdo? Porque hay muchos veterinarios que hacen medicina individual, que tratan de explicarnos, no sin argumentos, que es conveniente antes de esterilizar, que el gato esté vacunado, que el gato esté libre de parásitos, por una cuestión de salvaguardar la funcionalidad del sistema inmune. Pero esa es la diferencia de lo que os hablaba, la diferencia entre aplicar medicina para colectividades y aplicar una medicina individualista. Hablan también de la captura, nada que decir al respecto porque todo el mundo sabe bastante más que nosotros en cuanto a cómo hacer la captura, hablan de las características de la fauna, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y esto en grandes términos y a grandes rasgos es el posicionamiento GENFE, es decir, es un posicionamiento que es sensible a la realidad de las colonias. Habla también ese posicionamiento de la esterilización y lo que voy a hablar ahora de la esterilización temprana es un poco, no exactamente el posicionamiento, pero es un poco pues la clave de la actuación y del éxito en general en las medidas de control de población, básicamente. Todo el mundo entiende el concepto de esterilización temprana. Si el que no lo entienda, pues se lo voy a tratar de explicar ahora. Pero bueno, vamos a tratar de dar argumentos. Vuelvo a repetir que todo está basado en evidencias, ¿vale? No es una idea de algún iluminado en algún momento. La esterilización desde el punto de vista técnico es la práctica quirúrgica que más se realiza en cualquier centro veterinario, ¿de acuerdo? Pero no por ello deja de plantear muchas preguntas en cuanto a cuál es la mejor práctica o la mejor técnica y sobre todo cuándo es el mejor momento. Sigue existiendo mucha controversia incluso en nuestros propios compañeros. Para avalar la siguiente parte de mi conferencia, deciros que detrás de la elaboración de esta conferencia hay grupos importantes como el grupo The Cat Group de Gran Bretaña y la Asociación Americana de Veterinarios de Medicina Felina. Hay un artículo que apareció en una revista especializada de medicina felina, el Journal de Medicina Felina, hecho por unos veterinarios de Manchester que hicieron un trabajo muy exhaustivo hablando de la esterilización temprana y me voy a basar en el trabajo de ellos para explicar las cosas que os quiero contar en la actualidad. Y todas estas son las referencias bibliográficas que acreditan que lo que digo tiene una base científica, ¿de acuerdo? La esterilización temprana, por definición, es aquella que se realiza en animales prepubres, es decir, antes del celo en las hembras o antes en los machos, antes de que tengan un desarrollo hormonal que sea capaz de permitirles la reproducción. Y generalmente se habla antes de los 4 meses de edad. Y empezamos a hablar ya de edades. 4 meses de edad, no mucho más. Típicamente es aquella que se realiza entre las 4 y 16 semanas. 4 y 16 semanas, no meses.
¿vale? La idea fundamental es que lo que debemos hacer es asegurarnos de realizar la esterilización antes del primer celo. Esa es la clave fundamental. Y esto es muy controvertido, en el sentido de cuándo tienen el primer celo, por ejemplo, las hembras. Y eso hay que saberlo en función un poco de las características reproductivas de las gatas. Las gatas son unas hembras que son poliéstricas estacionales, es decir, en una estación en concreto tienen muchos celos de forma muy repetida. Esto es un desarrollo... esto es así porque lo que permite es que para que no sale esto. De lo que se trata es de asegurar un poco la reproducción en las gatas. El problema está en que en función del fotoperiodo de luz, es decir, de la cantidad de horas que tenga el día y sobre todo si el fotoperiodo es creciente, es decir, si vamos hacia más horas de luz, es cuando habitualmente las hembras tienen tendencia a entrar en celo y sobre todo aquellas hembras que tienen alrededor de los 3-4 meses. Es decir, que si en enero o incluso a finales de diciembre nuestra gata, tiene 3 o 4 celos, tiene 3 o 4 meses, estamos convencidos de que a las primeras de cambio, en las primeras semanas de enero, es probable que salga en celo. ¿De acuerdo? Mientras que si tiene 3 o 4 meses en octubre o noviembre, muy probablemente esa hembra no saldrá del celo hasta la siguiente primavera. Es decir, ahí saldrá como 7 o 8 meses. ¿Me explico? Entonces, como hay tanta variabilidad, lo que nos tratamos de asegurar es de que sea siempre antes del primer celo, con lo cual, típicamente entre las 4 y las 16 semanas de vida. ¿Cuándo? Pues si estamos hablando de gatos caseros, como es el caso, pues como están bien controlados, ponemos vacunas o entre vacunas podemos plantear la esterilización. Pero en las gatas de colonias, que es lo que nos toca, y como en muchas ocasiones solo los cogemos en una ocasión, el factor limitante es el peso. Y el peso como factor limitante son 300 gramos. Todo animal que pese más de 300 gramos es apto para practicar una esterilización con una anestesia, o sea que ahora mismo iremos con. ¿De acuerdo? Factor limitante 300 gramos. Gatos de protectores, pues eso, cuanto antes. La idea es que cuanto antes. Las ventajas de la esterilización temprana, evidentemente no voy a entrar, porque la principal ventaja es la superpoblación. En todos los países, o en muchos países se da la superpoblación. Entonces, es la principal ventaja. Además de esto, la esterilización temprana tiene una serie de beneficios individuales para los gatos. En los machos, los estudios indican que tienen menos incidencia de procesos infecciosos como consecuencia de peleas, menor comportamiento en cuanto a marcaje urinario o comportamiento sexual o vagabundeo, y esto afecta mucho a los gatos de las colonias, con lo cual son colonias más afectadas por los detractores. Tiene un curioso dato, que es que producen menos agresiones a los veterinarios. Para machos y hembras, además de esto, hay una menor incidencia de asma bronquial, una menor incidencia de gingivitis crónica felina y una menor incidencia de hiperactividad felina. ¿Vale? Son datos contrastados, con lo cual ahí tenemos una serie también de beneficios individuales. La esterilización realizada antes de los 6 meses en las hembras reduce hasta en un 91% el riesgo de carcinoma mamario. Este dato es un dato que sabíamos de perros, pero que no estaba contrastado en gatos y desde hace unos años ya está contrastado. ¿De acuerdo? Es aplastante. No es que el carcinoma mamario en las gatas tenga una alta incidencia, pero si lo reduce de esa manera, es un problema menos que tenemos. ¿Qué porcentaje has dicho, perdona? El 91%. Siempre se habló de que la esterilización en animales prepúberes hacía que hubiera riesgo de padecer enfermedades urinarias de las vías bajas, porque se pensaba que se reducía el diámetro de la uretra en los machos o en las hembras, pero se ha comprobado
que no es así, que el diámetro de la uretra de los machos y las hembras no se reduce, con lo cual no se altera la función muscular de la uretra, con lo cual esta no es el problema de la aparición de este tipo de problemas urinarios. Sí que es cierto que la esterilización en animales prepúberes hace que los órganos sexuales sean de menor tamaño, en el menor tamaño del pene en los machos, pero eso no tiene ninguna incidencia en su salud. En las hembras hay una vulvoinfantil que en medicina canina sí puede ocasionar problemas dermatológicos, pero que en medicina felina no los ocasiona. Es cierto que la esterilización en sí produce un aumento del riesgo de la obesidad por una serie de alteraciones neuroendocrinas iniciales posteriormente a la esterilización, que pueden hacer que el gato sea obeso porque coma más las siguientes semanas por esterilización. Pero ese riesgo de obesidad no es mayor porque la esterilización se produzca de forma temprana. Es más, generalmente cuando la esterilización se hace en animales prepúberes, el riesgo de obesidad es infinitamente menor. También se habló de que eran animales, los esterilizados de forma precoz, de que eran animales que no se desarrollaban con un físico tan grande o no se desarrollaban como tal. Y eso era como consecuencia de que sí que es cierto que el cierre de lo que denominamos las fisis óseas, que son los lugares de los huesos por donde crecen, sí que se adelantan con la esterilización unas 8 semanas. Pero teniendo en cuenta que muchos de los huesos, sus fisis se cierran, se calcifican a los 48 meses, 8 semanas no tiene incidencia, ¿de acuerdo? Con lo cual son animales que van a crecer de la misma manera. Y el último punto en cuanto a las posibles consecuencias de la esterilización en sí es que sí que se aumenta, evidentemente, desde el punto de vista médico, el riesgo de diabetes de aquellos animales que están esterilizados, pero no se aumenta más por el hecho de que sea la esterilización temprana. Hay una serie de deberes y responsabilidades de los veterinarios que se encargan de hacer las esterilizaciones, y sobre todo nos referimos a los veterinarios que hacen esterilizaciones en colonias, que a pesar de que puedan ser unas condiciones un tanto distintas, hay unos criterios que se deben cumplir. Todos tenemos un poco en la retina unas imágenes que aparecieron en televisión española, creo, ¿no?, de un veterinario de mi tierra, de León, practicando una esterilización en el salón de su casa, en unas condiciones pues, que dejaban un poco que desear. De lo que se trata es de que la indicación es de que hay que tratar de proporcionar los mejores medios técnicos, se trate del gato que se trate y en las condiciones que se traten. Es decir, no tratando de bajar el precio de las esterilizaciones y perder en calidad técnica, ¿de acuerdo? Y por supuesto, no tratar a los gatos de primera y de segunda. Es decir, que no es la primera vez, no que lo conocemos, que compañeros nuestros tienen protocolos, por un lado, y además material para animales que esterilizan de colonias y animales que esterilizan de forma individual, es decir, suturas más caras o de mejor calidad, este tipo de cuestiones, ¿vale? No se justifican. El veterinario es la persona que debe educar, como aquí propietario se decía, a los cuidadores de las colonias, de los beneficios y de la seguridad de esta práctica de esterilización temprana, y es el que debería aconsejar cuál es el mejor momento para la esterilización, sin atender a consideraciones que no sean técnicas, evidentemente mostrando estudios que avalen esto, no porque se nos haya ocurrido. Los aspectos prácticos de la esterilización es, en general, esta conferencia la hice hace, Agnès, ¿cuándo fue lo de la plataforma felina? Hace el 2012, ¿no? Más o menos, sí. Parte de esta conferencia la hice entonces, las cosas no han cambiado o han variado un poco. Es decir, en general, a los gatos, pero más en particular a los gatos pequeños, a los cachorritos, pero en general, y esto es básico,
En la actualidad no ponemos ayunos a la hora de hacer anestesia, ¿de acuerdo? Con una serie de criterios anestésicos, de beneficios a la hora de la propia anestesia y de evitar algunos riesgos. Es decir, en general no ponemos ayunos, pero esto debe tener una consideración especial en aquellos animales que son cachorritos. Mantenemos siempre el agua. Tratamos de evitar en el propio acto quirúrgico al máximo la hipotermia, pues rasurando lo mínimo posible, no utilizando alcohol. Generalmente en gatos no lo utilizamos, pero no utilizando alcohol a la hora de hacer la esterilización del campo quirúrgico para que no nos baje mucho la temperatura de los animales. Tratamos de tener una temperatura ambiente bastante agradable. Yo que soy cirujano suelo pasar mucho calor. Y como no tengo pelo, pues tengo que no me protege del sudor. No, por eso tengo que ponerme cintas de estos de tenistas, pues para que no me sobrepegue. Y es importante alimentar siempre al despertar. Cuanto antes se alimenta el gato, mucho mejor. Los aspectos en cuanto a la anestesia de estos animales jovencitos, que es uno de los principales problemas que podemos encontrar, ¿no? El manejar de una forma eficaz con un protocolo de anestesia adecuado, es que hay que saber que estos animales tienen una menor capacidad de compensación cardiovascular, y tenerlo en cuenta. Tienen unos efectos farmacológicos más prolongados porque sus órganos que metabolizan, sobre todo el hígado, muchos fármacos o el riñón que eliminan los restos de esos metabolismos, pues están poco desarrollados, con lo cual vamos a tener alteraciones en el metabolismo de esas drogas. Tienen un mayor consumo de oxígeno por parte de los tejidos y hace que el trabajo respiratorio sea menos eficaz. Y tienen tendencia a la hipoalbuminemia. Todo esto lo que quiere decir es que si yo lo sé, lo que trataré de utilizar será un protocolo de anestesia lo más adecuado posible. Es cierto que estos animales, por el hecho de ser pequeñitos, de ser cachorros, tienen que ser manejados de una forma distinta, evidentemente. Este grupo de Manchester, el que hizo este artículo, creó una serie de protocolos. Esto es muy técnico, pero para que veáis que han pensado en todo, ¿de acuerdo? Y que es necesario pensar en todo. De ahí que lo que os comentaba, es decir, hay que ponerse como técnicos, como veterinarios, el chip de que estás trabajando con determinados tipos de animales. Y para demostrarlo también, pues en vez de dosificar a los animales en función del peso del animal, lo que dosificamos es en función de la superficie corporal, que es una forma más precisa de hacer esta dosificación. Con lo cual nos aseguramos que la práctica de la anestesia en estos animales es un poco mejor. Nosotros, hasta hace no demasiado, para intervenciones cortas como son las anestesias para esterilizaciones, en una hembra, Valentina, ¿te acuerdas de cuántos gatos somos capaces de hacer cuando nos ponemos así? ¿Cuánto podemos tardar? En el récord yo creo que fue en una mañana fueron 14 gatos. 14 hembras. O sea, en un centro veterinario, no estamos hablando de un sitio... Siendo dos, o sea, pincha, anestesia, pincha y... Bien, para intervenciones cortas, nosotros generalmente no intubamos a los animales, aunque, por ejemplo, el posicionamiento del GENFE dice que es necesario mantener la vía aérea para evitar alteraciones y demás. No mantenemos la vía aérea, siempre utilizábamos anestesias, mascarillas, y esto estaba avalado por un estudio de un tal Brodel que hablaba de los riesgos en los gatos de utilizar prácticas de forma incontrolada. Hablando, por ejemplo, de la sueroterapia, sé que son términos técnicos, pero para que entendáis que detrás de todo esto hay estudios. Entonces, resulta que unas sueroterapias utilizadas por veterinarios que trabajan con perros y gatos, equiparadas de perros a gatos, hacen que haya un riesgo de muerte importante en esas anestesias, porque no son
no están justificados los volúmenes de fluidoterapia porque los gatos no son igual que los perros. Y en el tema de la intubación endotraqueal, a pesar de que la intubación endotraqueal es una anestesia, lo que hace que la vía aérea sea permeable y ante cualquier complicación tenemos capacidad de ventilar a ese animal, resulta que hay más riesgos por la propia intubación que si no les intubas, y sobre todo en un riesgo, en un procedimiento corto. Pero nosotros, en los últimos años, tenemos eso solventado como consecuencia de la aparición de estos tubos de ventilación supraglóticos que no entran dentro de la tráquea. Son muy fáciles de colocar sin necesidad de ser un especialista en ello. Y protegen la vía aérea, es decir, nos hacen que la vía aérea sea permeable sin tener los riesgos de laceración traqueal, rotura traqueal, etc. ¿De acuerdo? En cuanto al propio acto quirúrgico en sí, estudios a corto plazo indican que el riesgo de esterilización de la propia cirugía en animales de pequeña edad, de esas edades, no aumentan con respecto a otras edades. Practicamos unas menores incisiones, son animales que tienen menos grasa, con lo cual desde el punto de vista quirúrgico es más fácil manejarlos. Eso luego también plantea problemas a la hora de controlar la temperatura, pero por lo menos desde el propio punto, desde el punto de vista de la manipulación es mucho más sencillo. Tienen una menor vascularización, con lo cual hay un menor sangrado y tienen unas recuperaciones espectaculares. Todo ello, además, unido a que hay un menor porcentaje de infecciones quirúrgicas en estos animales. Para las hembras, en el mundo veterinario siempre ha surgido siempre está la discusión de si es mejor hacerlo por la línea alba o por el flanco. ¿Sabéis a qué me estoy refiriendo? ¿Todo el mundo? La recomendación internacional global última es que es mejor realizar la técnica por línea alba. Incluso la recomiendan los ingleses, que fueron los que inventaron, por así decirlo, o pusieron más de moda la técnica por el flanco. La chiquita esta que salía inicialmente en la fotografía del Hospital Hospital do Gato de Lisboa, ella contaba que para los gatos individuales utilizaba la línea alba, pero para los gatos de colonias utilizaba el flanco por una cuestión de practicidad, no porque fuera más rápido, porque no lo es, porque es más rápido la línea alba, que es mucho más segura, tiene menor, aquí pongo morbilidades, le pasan menos cosas malas por el hecho de acceder al abdomen del gato por esa vía, que si accedemos a través de todo un entramado muscular. Pero ellos, y aparte de todo esto, esto está asociado a un menor dolor, que es de lo que se trata también. Esta chiquita me decía que ellos utilizaban el flanco porque así veían, cuando el animal retornaba a la colonia, veían al animal, es decir, la línea alba no se suele ver, pero sí una incisión en el flanco, ¿vale? Pero bueno, en general, si la cirugía se hace en buenas condiciones, generalmente no pasan cosas, es decir, no pasan cosas habitualmente. Todo esto, además, tiene una referencia bibliográfica, como ahí podéis ver, ¿vale? La idea fundamental es que esto depende un poco también de la destreza del veterinario y de lo que esté acostumbrado. Eso es la mejor práctica, ¿de acuerdo? En cuanto a qué nos encontramos en cuanto abrimos un animal, la diferencia está en que en animales prepúberes lo que nos encontramos son estos úteros así y no estas otras cosas que suelen ocurrir o ocurren con más frecuencia en animales que no son prepúberes. Es decir, nos podemos encontrar cachorros, nos podemos encontrar tumores. Este en concreto acabó en una cuestión bastante dramática, ¿de acuerdo? Porque tenía un problema bastante serio. Entonces, evidentemente, en ese animal, si practicamos la esterilización por línea alba, nunca hubiéramos sido capaces de llegar a esta patología. Es una cuestión individual, de todas formas. También pongo cosas un poco para que se salgan de contexto, para dramatizar un poco más el asunto.
Hay otra discusión, fijaros dónde digo yo, es decir, esto es los cuernos de uterino y aquí están los ovarios. Nosotros hacemos ovariectomías o ovariectomías y esto es otra discusión técnica importante. En realidad, en la actualidad, si la esterilización se hace en animales precubres, es decir, si sus órganos sexuales, en este caso el útero, no han recibido ningún influjo hormonal, se puede solo y exclusivamente quitar los ovarios y hacer una ovariectomía. Esto hace, y debajo pongo una referencia bibliográfica también, ¿vale? Esto hace que la intervención sea con incisiones más pequeñas, no tiro del cuello del útero, no tengo riesgos de atrapar un uréter cuando hago el unión uterino, es decir, tiene menor morbilidad. En muchas ocasiones, al hacer esterilizaciones de hembras púberes, nos encontramos, no se ve muy bien, pero nos encontramos un tejido ovárico ectópico que si no tenemos cuidado y cortamos por ahí y nos lo dejamos, son hembras que siguen saliendo al celo. No se reproducen, pero si salen en el celo, crean malestar en la colonia. Nos tenemos, porque pueden ocurrir este tipo de cuestiones, que aparezcan quistes ováricos. Cuando esterilizamos a camadas enteras, por ejemplo, mantenemos en la recuperación, antes y después, pero justo en la recuperación, a las camadas siempre juntas para que haya un menor estrés y tengan, por tanto, una mejor recuperación. Hablan también esa gente de cómo se hacen machos, pero bueno, esto ya son cuestiones más banales. Y nada más que deciros. Sí, claro. Yo quería saber si la esterilización temprana tiene un riesgo mayor, la pequeña inmunodepresión que se produce después, digamos, a la esterilización, si tiene mayor riesgo hacerlo en animales muy pequeñitos. No, lo que hemos dicho. No, es decir, todos los riesgos que ello conlleva. Es decir, siempre hay un caso en el que después de hacer una esterilización resulta que un animal que a lo mejor tenía un coronavirus se produce una ligera inmunodepresión que hace que el coronavirus mute y forme un virus. Siempre hay un ejemplo para cada cosa. Pues estamos hablando de medicina poblacional también, y el riesgo que puede tener eso es mínimo, es ínfimo. Pero están menos inmunizados, ¿no? Pero es que están menos inmunizados si tienen parásitos, o están menos inmunizados si tienen algún tipo de enfermedades, y de eso va a hablar a Valentina ahora mismo. Es decir, estamos hablando de unas condiciones determinadas y tratamos de los estudios que hay son que, en general, la esterilización, la desparasitación, la vacunación, hechas en el mismo minuto, incluso en animales precubres, en grandes términos tienen el mismo riesgo que si se esperaran a lo que tuvieran 8 meses. Es cierto que punto por punto y de forma individual puede, la inmunidad disminuye, pero ese perjuicio versus todos los beneficios, y sobre todo si hablamos de control poblacional, no son equiparables. En el hospital que vino ventas. Se deja y involuciona. Sí, hembras que hemos abierto meses después por cualquier otra cuestión, ya no, la involución del útero es de la misma, en la misma magnitud que si hubieras quitado el útero hasta el cuello uterino. No hay posibilidad de infecciones, de... El principal riesgo de infecciones de lo que denominamos los veterinarios piómetras de unión, que se llaman, que se dan mucho en perras, el principal riesgo son los hilos de sutura en las cercanías del muñón uterino y en las cercanías de la vejiga. Creo que el estudio de 2006 habla que el 96% de esas piómetras del muñón eran como consecuencia de dejar material quirúrgico en esa zona. Con
Con lo cual, si no hay en esa zona, no hay riesgo. Y si la esterilización es prepuber, nunca. Incluso en perras, ¿no? Perdona, en caso de que al macho a lo mejor no le haya bajado uno de los testículos, porque yo me he visto en esta situación y le han hecho la placa y no lo han localizado, que lo he tenido que soltar y me han dicho, pues luego volver a coger porque claro, solo le hemos quitado un testículo y si no puede, además no ha pasado nada, enquistarse, entonces claro, es un poco fastidioso porque hay que soltarlo y si luego tienes mala suerte no lo puedes coger y demás. ¿Qué solución se puede tener? Eso es, la solución es hacerlo bien. Eso es una mala praxis de tu veterinario. Siempre está. La monorquidia en los gatos es escasísima. Y es más frecuente la criptorquidia, que es un testículo o ninguno en el escroto, y los testículos existen, pero en una localización distinta, que puede ser el canal inguinal o en el abdomen. Es obligación del veterinario buscarlos. Pero además con 4 meses ya han descendido sí o sí. Pero si no están en canal inguinal y es cuestión de hacer ecografía o por palpación, simplemente al atrapar